Gracias por la oportunidad que me brindan de esta conversación y sobre todo de toda la dinámica que el país ha tenido con relación al cambio histórico y coyuntural que se dio con la gestión catastral. Llevamos más de 80 años desde casi que el Instituto Geográfico Militar, en donde la gestión catastral era una función pública, con una altísima concentración en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en su momento en los denominados catastros descentralizados, Bogotá, Cali, Medellín, Antioquia. Allí hacía que más del 90% del territorio estuviese en manos estuviese liderado como función pública por parte del Agustín Codazzi, y posteriormente es cuando se empieza a ver la necesidad de esa actualización. Para el año 1983 se hace la primera gran actualización, viniendo desde la ley 14 del 83, y de ahí un paradigma o una instrucción muy clara en donde eran cada 5 años se deberían actualizar los territorios en su información física, jurídica y económica a nivel de una unidad, la unidad predial. Para el 2019, resultado también de un esfuerzo importante 4 años antes del primer proceso como de desconcentración que se denominó la delegación catastral, en donde el único catastro delegado que se obtuvo, ustedes lo conocen muy bien, Barranquilla. Entonces se mira que la concentración o el monopolio en entidades públicas era una falla del Estado. Se busca la estrategia de la delegación, que la delegación es decirle, yo le empiezo a pasar funciones públicas, pero de todos modos sigo ejerciendo labores o funciones como autoridad catastral, básicamente desde el IGAC. Y en el 2019, con el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955, entonces se hace un cambio histórico en donde se cambia a servicio público catastral. El nuevo enfoque del servicio público catastral nos convierte en que se tendrían que crear nuevos actores que dinamicen, motiven y generen una nueva dinámica y se logre la actualización del territorio. Importante, el catastro sigue siendo el mismo. Por definición, catastro, inventario. Inventario de predios, inventario de lo que se encuentra a nivel físico, jurídico y económico. Como servicio público requiere también que exista un ente regulador. Entonces, como ente regulador técnico, se define el rol también del IGAC, pero como un ente regulador también asociado a inspección, vigilancia y control, entra la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde va a estar atenta a a que se cumplan todas las normas y las condiciones para prestar un servicio público permanente de buenas especificaciones de cara de atención al ciudadano y de las mejores condiciones para el ciudadano. 2019, julio, ley 1955. En octubre se expide el decreto 1983 en donde dice, bueno, necesitamos más actores, y los actores entran dos grandes actores, los denominados gestores catastrales y los denominados operadores catastrales. Gestores catastrales. Se reconoce desde la misma 1955 y se dice se van a ampliar y se definen como entidades públicas del orden nacional o del orden territorial, porque pueden ser municipios que van a prestar el servicio público catastral y son objeto de inspección, vigilancia y control. Se aclara también que en esos gestores catastrales ya entraría a formar parte los denominados catastros descentralizados, el catastro delegado de Barranquilla, la unidad, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras. La agencia sería gestor catastral únicamente en lo rural, en los predios en los cuales ella esté haciendo la implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. El IGAC seguiría siendo un gestor catastral por excepción y hace la apertura, que es la que estamos viendo hoy, con 38 nuevos gestores, a que gestor catastral pueden ser municipios, las denominadas entidades territoriales o distritos, los esquemas asociativos de territorios, por eso es que tenemos hoy gestores catastrales que son las áreas metropolitanas, por excelencia, área metropolitana de Barranquilla, área metropolitana de Centro Occidente, área metropolitana de Bucaramanga, área metropolitana, y el área metropolitana del Valle de Aburrá.
También podrían ser todos los esquemas. Asomunicipios, está asomunicipios de Catatumbo y de municipios del sur del Cesar, como esa escala intermedia en donde la agrupación de varios municipios va a permitir la implementación del catastro. Ese decreto 1983 también aclara y dice, oiga, pero también pueden ser los departamentos. Y entonces los departamentos pueden ser las gobernaciones, pueden ser gestores catastrales. Hoy tenemos adicional a ese gestor, a ese catastro descentralizado desde 1936, que es Antioquia, tenemos en catastros descentralizados, como departamentos, a Valle y a Cundinamarca. De la costa se hablaba mucho que quería ser gestor Córdoba, entiendo que lo está mirando, el Meta, la gobernación del Meta, la gobernación también de Boyacá, también lo estuvo mirando, pero reconoce que es una responsabilidad empezar a prestar el servicio público catastral. Adicionalmente dice, pueden ser gestores catastrales entidades públicas del orden nacional en donde su misionalidad esté encaminada o enfocada al manejo a la gestión de los predios. Y es así como se tiene hoy la primera, pues después de la Agencia Nacional de Tierras que viene desde las 1955, y es la Unidad de Restitución de Tierras. Ellos tienen que gestionar los inventarios asociados a esas líneas RUPTA, que son las de atención de unidad de víctimas, pero tienen que garantizar la revisión de los predios, si hubo o no desalojo, la inscripción del predio por ley 387, tienen que acompañar todo el proceso de sentencia, tienen que esperar el fallo, la definición de la sentencia y tienen que materializar la sentencia, o ya sea para la entrega material del inmueble o ya sea para la monetización de ese inmueble, con miras a resarcir los daños generados a las víctimas. Esa es su misionalidad. Y entonces hace un mes fueron habilitados como gestores catastrales. ¿Quién los habilita? Lo mismo, el ente rector, en este caso el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Simultáneo a todo esto, yo les voy dando como paradigmas. Notas, es complicado implementar en un cambio tan trascendental en la gestión catastral cuando el gestor, hay un actor que tiene varias caras. En este caso es con el IGAC. Creo que es de los temas que se tienen que entrar a revisar en la implementación de la política del catastro, y es que el IGAC opera como regulador técnico, pero opera también como ente habilitador y opera también como gestor catastral y opera también como operador. Entonces, cuando se tienen tantos roles con líneas completamente diferentes dentro de una misma institucionalidad, yo creo que es de los temas que se debe entrar a revisar dentro de la implementación. Y surge la siguiente gran figura en actores, que son los operadores catastrales. Los operadores catastrales son personas jurídicas, pero pueden ser de naturaleza pública o privada. Un gestor catastral puede estar actuando en un territorio como un operador, que para el caso de la costa es lo que ustedes ven, para Cartagena, por ejemplo, Cartagena contrató a Catastro Bogotá como su gestor catastral. Pero Pereira, que forma parte del área metropolitana del Centro Occidente, contrató a Catastro Bogotá como su operador. Entonces funciona con tiene dos posibilidades. O responde completamente a la prestación del servicio como gestor, o responde por insumos, actividades o por productos muy específicos que van a llevar a la puesta en marcha de los procesos catastrales. Ese es el resumen, digamos, que es del cambio, que en pocas palabras, en pocos minutos, diría uno, es un cambio relativamente sencillo, estamos mutando a eso, pero ha sido lo más complejo también de implementar porque los resultados no han sido los que se estaban esperando, aunque se llegó a una muy buen porcentaje de cubrimiento del territorio actualizado, pero aún se está en un proceso de lo que denominamos en un proceso de maduración, proceso en el cual la academia juega un papel importante. No solo que empiece ya a formar parte de todas estas mesas de discusión, de análisis, de verbalización de la situación, de proponer estrategias de atención para optimizar esa prestación del servicio, sino también de cara a crear capacidad y a crear nuevos talentos y a motivar en los jóvenes la importancia que amerita lograr la implementación del catastro.
El catastro que se denomina ese catastro multipropósito no finaliza con la simple actualización, proceso masivo de la información predial, o puntual, que se llama conservación catastral, o difusión, que es la información que yo presento en geovisores como gestor catastral, sino que se vuelve un proceso dinámico y perpetuo. ¿En qué sentido se me vuelve dinámico y perpetuo? Que estoy hablando del territorio, de un territorio común, en donde, permítame, yo tengo acá saco como unas notas ya para temas conceptuales, en donde tengo un bien común que gestiono, que es el territorio. El reto desde el catastro multipropósito, como servicio público, mejorar la atención de cara al ciudadano. Como servicio público, incluir a gestores catastrales y a operadores catastrales, básicamente también radica en reconocer la importancia que tengo que empezar a cargar información adicional sobre el bien común que es el territorio. Inicialmente el catastro lo que busca es que se espera que para el 2025 el 100% del territorio esté completamente actualizado con la descripción física, jurídica y económica. Y de ahí en adelante esa base actualizada, aquí está, voy a compartirles pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Y al lograr esa primera línea, que es el territorio, que es el denominador común, actualizarlo desde el punto de vista catastral, con información física, información jurídica y información económica, sobre ella le empiezo a cargar toda la información de las denominadas capas no parcelarias. Este esquema conceptual lo que me genera es un esquema dinámico, vivo, perpetuo e infinito, porque todo esto es vivo, es dinámico. Algunas serán capas no parcelarias, como por ejemplo el tema de servicios sociales. Algunos de los aspectos ambientales pueden ser no parcelarios, pero otros se vuelven meramente parcelarios. Información tangible, registro. Debo estar hablando y vinculando ya mi información catastral con mi información registral. Debemos quitarle a los ciudadanos toda la discusión que siempre surge en torno a que tengo un área en registro o en títulos y otra es el área que yo tengo en tema de catastro o en las bases catastrales, que son las bases prediales. Debo poderle incluir aspectos ambientales. Muchas de las reclamaciones de todos los ciudadanos es que dicen, yo no conservo, porque independiente que empiece a conservar, no puedo, mantengo el ecosistema con términos de sostenibilidad, pero cuando me van a cobrar el predial no tengo ninguna exención, no tengo ningún incentivo. Entonces, a medida que yo voy cargándole este tipo de información adicional a los territorios, voy a lograr y a facilitar la toma de decisiones con conocimiento. Nunca va a reemplazar una decisión, nunca va a reemplazar el tomador de decisiones, pero siempre va a ser mucho más fácil hacerlo con este tipo de herramientas gerenciales asociados a un sistema sostenible de administración del territorio. De los ejemplos que pudimos ver y que el catastro le apunta a eso es pandemia. Uno, con pandemia casi que el planeta entero entendió cómo se maneja, se monitorea y se hace seguimiento a un fenómeno en un mapa. Veíamos las burbujas que venían de Oriente. Si eran muy grandes, era una magnitud inmensa. Si se iban disminuyendo, podíamos hablar de magnitud, pero también de traslación, por dónde iba rotando. Entonces ya ese componente físico empieza a volverse una información común para los ciudadanos. En tenencia, esa información post pandemia, por ejemplo, facilitó el hacer cerrar zonas que al vincularlos con bases de datos de salud, quién había sido diagnosticado positivo, dónde estaba más, se pudieron hacer unos cierres mucho más pequeños después de toda la cuarentena que vivimos en muchas de las ciudades. Las ventajas fue las ciudades que tenían información catastral actualizada, predial, georreferenciada y de fácil entendimiento, o con ese elemento de usabilidad ya inmerso en los tomadores de decisiones, lo hicieron más fácil.
Uno esperaría que con un catastro multipropósito, lo que esperamos con esos nuevos actores es que incluya, por ejemplo, realice portafolios de tipo ambiental, georreferencia, ubique en dónde en realidad debo enfocar mis servicios sociales, o ya sea porque estoy sobreofertada, puedo tener territorios que están sobreofertados con usos dotacionales, pero puedo tener territorios que tengo desabastecidos. También el ideal sería poder georreferenciar cuál es la dinámica, por ejemplo, de mis fichas SISBEN. ¿Dónde está concentrada mi población SISBEN? Servicios domiciliarios para la prestación, no solo para efectos de cargas, de distribución, sino también para efectos de tarifas, para mejoramientos o para mejorar ese tipo de infraestructura de servicios domiciliarios. Debo darle un enfoque étnico a toda esta información y a los territorios. Cómo miro, cómo analizo y cómo se gestiona el territorio de importancia étnica es completamente diferente a un territorio que no tiene esta situación. ¿Qué actividades se generan en esos territorios étnicos delimitados o constituidos, pero también en esas áreas afectas a lo ancestral? Debo incluir ese enfoque étnico. Lo fiscal, que es por lo que hemos crecido en la cultura del catastro fiscal, y demás información que nos pueda alimentar todas estas coberturas para describir los territorios. A lo que nos encontrábamos era que por lo general, entonces si estaban en ordenamiento, hacían una cartografía para ordenamiento, una cartografía para catastro, una cartografía para catastro de redes, las entidades ambientales contrataban otra cartografía, en infraestructura adquirían con otra cartografía o con tiras topográficas. Entonces lo que se busca acá es optimizar, unificando esta base, implica un gran cambio institucional, porque cada uno jalona desde sus propios intereses y ha sido bien complejo que los territorios empiecen a entender que si bien cada una de estas capitas es diferente, pero el bien común, la base o el denominador sigue siendo común, el territorio, el mismo territorio. Este enfoque, cambio a un catastro multipropósito, multiuso, sobre él se van a poder cargar información, tomar decisiones, modelar y generar gestión sobre el territorio. Ese cambio también implica un cambio importante en términos de tecnología. La tecnología lo que nos lleva es que si hoy tenemos una información detallada con relación a una muy buena cartografía, que lo tenemos con unas especificaciones técnicas y unas escalas, a lo que esperamos es que se empiecen a detectar cambios en el territorio con el uso de inteligencia artificial. Este es uno de los ejemplos más sencillos de los análisis multitemporales, en donde se ve cómo se ha ido cubriendo, este color, este cambio de color nos va reflejando proceso de construcción en los territorios. Las herramientas de hoy de detección de cambios con el uso de inteligencia artificial nos van a llevar casi que a mapear, a establecer áreas, a alertar zonas con una importancia y una dinámica interesante, no solo en áreas urbanas. Creo que es lo que hemos visto últimamente, es lo que hemos visto de cómo esa línea de la frontera agrícola se ha ido ampliando, pero también va asociado a los grandes procesos de deforestación. Se logra con el uso y detección de inteligencia artificial. Visualmente también ya se empiezan a identificar cambios, estado de infraestructura. Esto se logra con el tema de establecer unas especificaciones muy buenas de todas las imágenes satelitales, el uso de imágenes o de insumos o de productos que estén relacionados con la tecnología LiDAR, que es la tecnología casi que láser que punteado le puede a uno ya incluso dar datos de referencia con relación a las áreas. Ya algunos catastros a menor escala, están obteniendo datos numéricos, terrenos, construcciones, alturas, a partir del uso de tecnología LiDAR. Tener toda esta información a lo que nos va a llevar básicamente es a grandes retos, y implica sobre todo ustedes desde la academia motivar mucho a los jóvenes, sobre todo en la creación y formación de saberes. Los grandes cambios que se esperan.
Lo primero, las recomendaciones que uno daría y lo que uno motiva a los jóvenes. La herramienta del uso de inteligencia artificial es una herramienta que va a permitir y va a fortalecer los sistemas de administración de los territorios. Se debe dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas que hoy ya rigen el quehacer catastral en nuestro país, derivado de toda una batería de normas que expidió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con unas especificaciones con relación a los productos catastrales. Es importante crear saberes y crear capacidad en profesionales que estén vinculados con la gestión de la calidad. Cuando antes estaba tan concentrada la función pública catastral, era tristemente encontrar unos funcionarios quienes decían, pues si le gustó bien, si no, no hay nada que hacer porque soy el único. Cuando hay más oferta, entonces los ciudadanos pueden crear, y ciudadanos incluidos muchos municipios pueden tener más opciones, entonces el tema de calidad cobra un valor importante. Increíble, pero en Colombia no hay profesionales expertos en gestión de la calidad del dato. Y eso abre toda una red de Big Data, manejo de datos gráficos alfanuméricos y, por excelencia, el conocimiento y el manejo del denominado modelo LADM Colombia, que es la unificación de la semántica del dato gráfico y alfanumérico. Todos vamos a hablar de la misma manera y nos dicen qué debemos hablar y cómo debemos hablar para que se pueda generar un repositorio único de información. El modelo LADM Colombia y todo esto, todo este esquema conceptual de cargar información adicional no se puede lograr si no se tienen los datos si no se tienen si no se tiene básicamente también la posibilidad del componente de usabilidad. El primer paso en resolución técnica de calidad que dio el Agustín Codazzi, que es la primera vez en nuestro país ya como un instrumento normativo, habló frente al tema de la gestión de la calidad, pero no habló con relación a un elemento importante que es la usabilidad. Todo esto, todo este esfuerzo, toda esta vinculación de profesionales, de saberes, de inversión, de recursos y de tiempo, no vale la pena si no garantizo la usabilidad o el acceso fácil de la información a los territorios, a los tomadores de decisión, a esos alcaldes que tienen que tomar decisiones sobre su municipio, a esos secretarios de planeación que están en procesos de definición, de revisión de sus instrumentos de ordenamiento, a los secretarios de Hacienda que tienen que tomar decisiones sobre una debida movilización y mejoramiento de las finanzas y de los ingresos del municipio. Articular con toda la política y todo el marco normativo y los retos de innovación que hay en tecnologías de información. Encontramos en muchos territorios que hay una secretaría TIC, hay unos equipos, han querido hacer unos sistemas de información, pero aún no saben qué información van a poner de base para empezar a hacer el repositorio de información adicional. Y un último llamado, también desde la formación, es a crear profesionales que se vuelvan gestores urbanos, que manejen y conozcan otras alternativas y metodologías que garanticen la toma de información. El catastro tradicional, el anterior, casi que obligaba a la revisión predio a predio. Hoy día le dice, puede hacerlo de manera directa, predio a predio, pero indirecta, con información que pueda usted que le suministren otros generadores de datos, previa validación del dato, y también sin duda usted lo puede hacer de una manera colaborativa, implementando métodos de toma de información de tipo topografía colaborativa, mapas parlantes o información declarativa con las comunidades. Este tema de trabajar y aquí también es el servicio al ciudadano. Ya hoy tenemos que estar hablando en temas de gestión catastral de unos tiempos o acuerdos o niveles de servicio. Desafortunadamente las estadísticas no nos ayudan. En muchos de los gestores el tiempo de dar una respuesta a una petición oscila entre los 3 y los 2 años. En donde le responde y le dice, sí, recibí la petición. No se la gestiona y no le da la respuesta.
Entonces también cuando estamos en una prestación del servicio público, el tema de gestión adecuada del recurso asociado al ciudadano es de vital importancia. Procesos y procedimientos. No podemos mutar, no podemos consolidar una gestión de la calidad del catastro multipropósito si no estamos haciendo gestión de la calidad, si no estamos enmarcados en procesos, procedimientos, en una gestión de riesgo para evitar que se materialicen riesgos y en donde yo estoy haciendo unos acuerdos o niveles de servicio de manera transparente de cara al ciudadano. Yo no sé si ahí hayan algunas inquietudes. Yo ahí me pasé como 5 minuticos, mi Marce. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos en el formato las preguntas de los asistentes. Nos queda muy claro pues que este nuevo instrumento de gestión que ha promovido el gobierno nacional pues permite hacer mucho más eficiente la gestión pues, de los territorios, de las ciudades y sobre todo lo que ayuda también es a garantizar una descentralización y una modernización de los sistemas de análisis. La única pregunta que yo tendría es, ¿tú crees que estos instrumentos contribuyen a esa, hacer un poco mucho, pues un poco más sostenible la planificación de nuestras ciudades y nuestros territorios? Marce, diste dos temas claves. Arranco por el segundo. Tú preguntas primero sobre el modelo, si en realidad es un modelo exitoso de descentralización, y dos, si sirve, si promueve la sostenibilidad. La segunda, sin duda, promueve la sostenibilidad. Cuando se democratiza la información y cuando se es capaz de mostrarla transparente, como son los territorios, como es la distribución predial, esa configuración, procesos de concentración de propiedad, la ocupación de territorios donde hay importancia ecosistémica, sin duda el catastro actualizado con el enfoque multipropósito es una llave o es una muy buena base conceptual que va a promover a la sostenibilidad de los territorios y de seguro a esas estructuras o estrategias de marketing territorial y de territorios inteligentes o de ciudades inteligentes como lo que se quiere. Y la primera, que es todavía coyuntural y al corazón, frente al balance crudo de qué pasó con el servicio público. Yo creo que el llamado es que tenemos que empezar a reconfigurar estrategias que promuevan una implementación del servicio público gradual, que reconozcan las características de muchos de los territorios. Yo no puedo estarle pidiendo unos estándares tan altos, costos o inversión en territorios en donde más o menos el 86% de mis municipios son categorías extra y no tienen los recursos para hacer esa inversión. Entonces, si logro demostrar, a crear esquemas que reconozcan la transitoriedad y la gradualidad, sin duda sí estaría apoyando la descentralización. De lo contrario, vuelven y quedan bastante centralizados o se vuelven siendo exitosas las relaciones con gestores ya grandes, muchos de ellos capitales, como es el caso con Bogotá, pero pues son de los dos temas más importantes que le está poniendo la lupa para proponer desde la academia, desde el mismo Banco Mundial, desde lo personal, ético, moral y profesional, para buscar ese mejoramiento, porque creemos que yo soy una convencida de que la ruta sí es mejorar un servicio público y como servicio público empezar a tener un muy buen relacionamiento con los ciudadanos y buscar estrategias de actualización de información. Bueno, muchísimas gracias, Luz Dari. Muy importantes estos aportes que nos haces también desde esa mirada, desde el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por tu participación, los aportes fundamentales en este tema de cómo hacer más sostenibles e inteligentes nuestras ciudades a través de los sistemas. Bueno, yo voy a dar paso ya a nuestro presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, quien va a anunciar la última conferencia y el cierre de hoy, nuestro segundo día de nuestra semana Colombo-China, en donde pues agradecemos una vez más esta participación activa de la Universidad del Atlántico desde la coordinación académica y como anfitriones. Entonces,